porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este jueves 10 de diciembre. Vamos avanzando en este tiempo del Adviento, vamos preparándonos para el nacimiento espiritual del Hijo de Dios. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza, y los esforzados se apoderarán de él. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios, queridos hermanos. Como les había dicho en estos días, uno de los grandes personajes del tiempo del Adviento es Juan el Bautista. Y hoy Jesús hace un gran elogio a Juan el Bautista. No ha nacido mujer uno más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan? ¿Qué lo ha hecho tan grande? ¿Por qué es tan grande? ¿Acaso por nacer de una mujer anciana y estéril? ¿Acaso por ser hijo de Zacarías? ¿Acaso por vestir una piel de camello y alimentarse de miel silvestre? ¿Qué lo ha hecho tan importante? Se convirtió en un anunciador de la llegada de Jesús a la vida de muchas personas. Al mundo entero nos anunció que llega el Mesías. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es ese más importante? El que anuncie la llegada de Dios a una persona. Estos días celebrábamos a San Andrés, apóstol, hermano de Pedro. San Andrés fue grande porque cuando conoció a Jesús un poquitito de Jesús, dijo: ay, yo le voy a contar a mi hermanito. Y se fue a contarle a Pedro: ven que encontré al Mesías. Esas personas son grandes. Las personas que son capaces de preparar a otras para que reciban a Dios. Gracias a doña Otilia, que tenía un grupo de oración y allí llegó mi mamá y conoció a Dios. Y gracias a ese grupito de oración de doña Otilia, hoy estoy aquí. Gracias a ese grupito de oración, mi mamá buscó conversión, mi familia encontró a Dios. Gracias a don Salvador, a doña Luz Mari, a don Cornelio, personas que prepararon retiros espirituales del Seminario de Vida en el Espíritu, y mi papá llegó a un seminario de esos y su vida le cambió. Gracias a esos evangelizadores, gracias a aquellos que se han hecho grandes, no por llenarse de dinero, no por hacer grandes carreras para este mundo, sino más bien porque escucharon la palabra de Dios como Juan el Bautista, la asumieron en sus vidas y ahora son evangelizadores. Ahora, como Juan el Bautista, van por ahí, por el mundo, allanando el camino, preparando la llegada de Jesús a la vida de muchas personas. Ahí es que somos grandes. Hoy en día el mundo nos enseña que grande es el que tiene tarjetas de crédito ilimitadas, que grande es el que vive en mansiones con vigilancia, que grande es el que tiene avión privado, que grande es el que manda a callar a cualquiera amenazando quitarle la vida. Esos no son grandes, queridos hermanos, esos son necios. Esos son personas que no conocen el sentido auténtico de la vida. Grande es aquel que se hace pequeño para escuchar. A los pies de un maestro solo están los que son sabios, los discípulos, no los que se creen saberlo todo. Grande es aquel que, como Juan el Bautista,
se dedica a predicar la palabra de Dios. ¿Quieres ser grande en esta vida? Empieza a hablar de Dios. Empieza a acercar personitas al camino de Dios. Empieza a guiar a otros por el camino del bien. Empieza a hablarle de Jesús a las personas que no lo conocen. Háblale de Jesús a tus amigos. Háblale de Jesús a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Y te aseguro que hoy Jesús dirá, no hay nadie más grande que esa persona. Es que no hay nadie más grande en el mundo que el que hable de Dios. Por eso afirma la Escritura, qué hermosos son los pies del mensajero, de aquel que trae la buena noticia. Es hermoso ver bajar de la montaña a ese mensajero que trae el anuncio de la paz. Ahora bien, ¿cómo llegar a ser como Juan el Bautista? ¿Cómo llegar a ser grandes evangelizadores? Primero hay que tener una preparación. Y ese es el tiempo del Adviento. Juan el Bautista vivía en el desierto, en el silencio del desierto. Allí se alimentaba de miel silvestre, se vestía con piel de camello. Allí se alimentaba de langostas. Y lo que estaba haciendo era escuchando la voz de Dios en un gran retiro espiritual. Y cuando ese retiro espiritual maduró, pudo salir al mundo a anunciar la llegada del Mesías. Nadie podrá hablar de Dios, nadie podrá ser otro Juan el Bautista si antes no vivió su experiencia de retiro. Pues el tiempo del Adviento es un tiempo de retiro, donde como Juan el Bautista escuchamos mucho la palabra de Dios, al profeta Isaías, el mensaje de Juan el Bautista, donde escuchamos ese llamado a la conversión. Y después de que tenemos un buen retiro espiritual de Adviento, escuchamos la voz de Dios, conocemos sus misterios, nos preparamos para que el Verbo se encarne en nuestros corazones el 25 de diciembre y pueda nacer. Y cuando un niño nace, nadie lo puede ocultar. Una mujer de pronto puede ocultar la barriga, pero cuando el niño nace, ¿cómo lo va a ocultar? Asimismo, una persona que se ha preparado como Juan el Bautista en oración, en ayuno, en Adviento, cuando sea la Navidad, el niño nacerá y empezaremos a adoptar actitudes concretas de la vida cristiana, que aunque no hablemos, nuestro actuar hablará. Esta persona ya no dice malas palabras, esta persona ahora va a misa, esta persona en Navidad invitó a un indigente, a un pobre, a comer bajo su techo. Esta persona es diferente, es que le nació el Mesías, es que se preparó, es que se volvió un Juan el Bautista. Juan el Bautista es grande porque predica a Jesucristo. Tú y yo seremos grandes si hablamos de Dios y llevamos a otros por el camino del bien, por el camino de Jesucristo el Señor. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes. No dejen de compartir este contenido y recuerden que estamos celebrando las novenas de la Virgen de Guadalupe a las 7 de la noche. No se pierdan estas oportunidades para seguir creciendo en la fe, avanzando en el llamado que Dios nos ha hecho. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un santo día para todos.